Ahora hablaremos de los temperamentos y la susceptibilidad en la homeopatía. Primero definiremos lo que es el temperamento. Es la la disposición de un individuo que influye sus procesos metabólicos, su manera de pensar y actuar ante los estímulos. Esto es lo que constituye el temperamento. De manera generalidad, de acuerdo con Webster, hay dos tipos de temperamento básicos, el extrovertido y el introvertido. Vamos a hacer un poco de historia acerca de los temperamentos. Hipócrates clasificó 4 tipos corporales de acuerdo con diferentes fluidos de acuerdo: bilis, bilis negra, sangre, flema. Hahnemann, en el volumen de su libro Constitución y Temperamento, escribe acerca de la constitución y el temperamento, la herencia, la predisposición, la susceptibilidad y la causación. Estudió los temperamentos hipocráticos, que son el colérico, flemático, sanguíneo, nervioso, melancólico, bilioso, leucoflemático y la discrasia neumática. Por ejemplo, el sórico, psicótico, pseudosórico y sifilítico. Un filósofo romano de nombre Galeno fue el que formó los 4 temperamentos humanos básicos, estos basados en las observaciones de Hipócrates, que son el sanguíneo, el colérico, el flemático y el melancólico. Posteriormente se añadió el temperamento nervioso. Los temperamentos para efectos de prescripción homeopática Hering registró cuáles constituciones parecen ser más sensibles a los medicamentos y producen los síntomas más característicos. Es importante conocer el temperamento del paciente para así comprender las debilidades y fortalezas del mismo. Estas características de los temperamentos nos conducen a los medicamentos. Por sí mismos, simplemente forman parte de la totalidad sintomática. Hablando del temperamento sanguíneo, ¿a quién corresponde? A personas obesas, con piel blanca, cabello rubio, gente de estatura baja. Tienen una mente independiente y por lo tanto una manera de pensar también muy independientes. Son pictóricos, propensos a las enfermedades hemorrágicas, como hemorroides y trastornos menstruales en las mujeres. Sus aspectos positivos del temperamento sanguíneo es que son cumplidos, extremadamente energéticos, entusiastas y optimistas. Son rápidos y decididos. Son creativos, están llenos de curiosidad, son espontáneos, son agradables, tienen la virtud de la obediencia, su naturaleza es carismática y cordial. No rumorea sobre sucesos desagradables. Muchas cosas le causan melancolía, llegan a exasperarse o entristecerse, pero pronto logran su equilibrio. No se preocupan ni se ponen ansiosos, son extrovertidos, muy comunicativos, locuaces, se asocian fácilmente con los extraños, pueden interesar
con qué facilidad tienen un tipo discursivo narrativo, pocas veces se enfadan, hablan mucho. En caso de malas noticias son asignados para darlas, tienden a prestar alternancias entre alegría y depresión, son impetuosos, espontáneos. Van de una actividad a otra sin perseverancia alguna. No insisten en la aceptación de sus ideas. No son resentidos, ni desafiantes ni obstinados. Tienden a alabar a un ser superior y mostrar una actitud servil. No es estable en la realización de cosas ni tampoco es consciente. Los aspectos negativos de este temperamento son sanguíneos, son su superficialidad, su coqueteo, su frivolidad, su narcisismo. Los rubros que lo describen son que son alegre, descuidado, locuaz, teoriza, es vivaz, tiene deseo de compañía, es olvidadizo, tienen padecimientos por excitación emocional. Se pueden describir con 3 palabras: extrovertido, optimista y locuaz. El temperamento colérico, biliósico. Constitucionalmente son delgados, encorvados y dominantes, con un temperamento sumamente irritable. Básicamente son extrovertidos, optimistas. Su pigmentación no es blanca ni oscura. Son hipocondríacos. Tienen perturbaciones funcionales, tensión arterial alta y ataques. Sus aspectos positivos son ambiciosos y competitivos, autoritarios, dominantes y dictatoriales, altamente intelectuales. Les gusta estar a cargo de las situaciones, no se asustan por las dificultades, perseveran, les puede tener confianza, tienen mucha determinación y perseverancia, son muy apasionados, en su mayoría son dictadores, son dinámicos, autosuficientes, aventureros, muy exitosos en cualquier campo que emprenden. Sus aspectos negativos, entre otros, son del temperamento colérico, tienen un orgullo magnánimo, mucha testarudez, son mentirosos a grandes rasgos. Este temperamento mira con desprecio a los más desafortunados, especialmente si están enfermos, son menos talentosos o incluso si son mayores. Los medicamentos homeopáticos adaptados al temperamento colérico pudieran ser Nux vomica y Veratrum. Los rubros que los describen son que son altaneros, críticos, maliciosos, industriosos, destructivos, impacientes, caprichosos, dictatoriales. Tienen intolerancia a la contradicción, tienen padecimientos por ira y vejación y sus pensamientos tienen ideas abundantes. Para el temperamento flemático o linfático, estas personas son obesas, rubias, con palidez en la piel, músculos suaves. Con frecuencia exhiben una actitud despreocupada, melancolía constante, tienden a problemas respiratorios, enfermedades pulmonares, una circulación lenta e hipertrofia de las glándulas. Son básicamente pesimistas, introvertidos. Es gente que prefiere estar en el fondo, en segundo plano, aunque en muchas ocasiones llegan a aprender a ser los líderes. Sus aspectos son positivos, son gente pasiva, lenta, son personas dóciles, amigables y desean la armonía. Tienen poco interés en lo que sucede a su alrededor,
tienen aversión a las peleas, son pacíficos, siempre concuerdan con cualquier cosa para evitar conflictos, son compasivos y considerables, infantiles, tímidos, nunca quieren ser el centro de atención, son sumamente familiares, nunca se apresuran, trabajan lentamente pero perseveran, en especial si su trabajo no requiere mucho esfuerzo intelectual. Los aspectos negativos de la constitución flemática es que son personas que no tienen ambiciones ni aspiraciones en la vida, son flojos, les gusta relajarse, comer y beber, son irresponsables y descuidan sus deberes. Los rubros que describen al temperamento flemático en el repertorio son docilidad, timidez, irresolución, indolente, aversión al trabajo, lento, falta de confianza y padecimientos por trabajos mentales. En el temperamento nervioso son gente que son introvertidas, pesimistas en su actitud, son ansiosos por cualquier cosa. Muchos de sus problemas son imaginarios. Las características del temperamento nervioso son gente que se opone, muy nerviosa por bagatelas, son hipocondriacos, pesimistas, siempre temen lo peor, no pueden tomar una decisión fácilmente, carecen de confianza y disciplina, son extremadamente desordenadas. Es gente que es inquieta siempre, hasta apurada o impaciente. Entre los medicamentos homeopáticos que se les puede prescribir son ambalgricia, que se adapta bien a temperamentos nerviosos y ansiosos. Dentro de los rubros que describen el temperamento nervioso son agravación por fracaso en los negocios, agravación por multitudes, ansiedad, aversión a la compañía y en presencia de extraños, falta de confianza, teme las opiniones de los demás, tiene padecimientos por anticipación, impaciencia, inquietud, timidez, confusión mental, son apresurados, tienen estremecimientos. Ahora hablaremos del temperamento melancólico. Es gente que piensa y pondera mucho. Son pensadores profundos, son talentosos y creativos, son grandes pensadores, idealistas y filósofos, piensan mucho en eventos pasados, son artistas, creativos y talentosos, compasivos, se preocupan por los demás, son simpáticos hacia sus compañeros, siempre están dispuestos a ayudar, perfeccionistas, fastidiosos, desean las cosas organizadas y en orden, tienen inclinación a la introspección, prefieren la soledad, en la compañía se distraen, aprecian la inteligencia, son sumamente metódicos, prefieren terminar todas las tareas que se les han asignado. Sus aspectos negativos es que son pesimistas, tienen miedo a las cosas malas que les pueden suceder, siempre esperan los peores resultados, son hipocondriacos, cualquier obstáculo se agranda, por lo que tienen una tristeza excesiva. Les gusta rumiar por semanas insultos imaginarios o reales. Es gente lenta, tienden a la inactividad, son lentos en el trabajo, pero no flojos. Trabajan cuidadosa y confiablemente. No les gusta que los apresuren, no se consideran lentos. Son irresolutos, reservados, suspicaces, imperdonables, tímidos, sensibles. Los rubros que los pueden describir son padecimientos por pena, son rumiantes, concienzudos por bagatela, fastidiosos, hipocondriacos,
industriosos, compasivos, tendencias suicidas y desafortunados. ¿Por qué es importante el conocimiento de los temperamentos? Porque nos hacen comprender y tolerar mejor a los demás. Porque es benéfico reconocer los propios defectos. Si uno conoce su propio temperamento, es más fácil trabajar en nosotros mismos. Ahora abordaremos el tema de la susceptibilidad, que es la capacidad inherente de todas las cosas vivas a reaccionar a los estímulos del ambiente. Es una reacción del organismo a las influencias internas y externas. Varía en diferentes pacientes y en tiempos diferentes en el mismo paciente. Varía en los diferentes individuos de acuerdo con la edad, temperamento, constitución, hábitos, el carácter. La susceptibilidad puede aumentar o disminuir. De acuerdo con la concepción de Jara, la tintura y las potencias bajas de un medicamento por regla producen solo los síntomas más generales y comunes. Cuando se experimentan las potencias medias y altas, que se revelan las características más especiales y peculiares del medicamento por sus síntomas más finos y característicos. De acuerdo con Jara, en caso de que hay una ausencia de síntomas, una falta de síntomas característica, los síntomas no se han desarrollado claramente, hay 2 o 3 medicamentos que resultan igualmente indicados. La susceptibilidad y la reacción al medicamento pueden ser muy bajas. La susceptibilidad es anterior a todo contagio. ¿Cómo se evalúa la susceptibilidad? Se hace mejor después de la segunda o tercera visita, cuando el médico conoce definitivamente a qué categoría pertenece el paciente. La susceptibilidad alta son pacientes cuyo sistema inmunológico es muy fuerte, tienen muchos síntomas particulares, peculiares y raros. Algunas veces se requiere un segundo medicamento que puede ser complementario del primero. En la susceptibilidad moderada, el sistema inmune es moderado. El paciente no presenta síntomas generales mentales, tampoco presenta deseos y aversiones. Varios medicamentos pueden cubrir a este tipo de Cuando hay una susceptibilidad pobre, los pacientes no tienen síntomas físicos o mentales significativos. El sistema inmune es débil, se requiere la ayuda de 5 más medicamentos en diferentes momentos. La susceptibilidad y constitución. La constitución es la estructura heredada y adquirida en niveles físicos, emocionales e intelectuales. El tipo constitucional es una buena medida de la susceptibilidad. Un factor individualizante es la constitución corporal, el temperamento y la tendencia hereditaria, así como el modo de vida. Susceptibilidad y temperamento. El temperamento del paciente, la combinación o el predominio de sus cualidades, la constitución interna, sus tendencias, el tipo de organización mental y física y un tipo de constitución serán factores sumamente importantes para la resolución de un caso. Susceptibilidad y diátesis. Diátesis quiere decir una predisposición natural a una enfermedad.
Susceptibilidad y salud. La salud es una cuestión de equilibrio perfecto, un balance entre todo. Cuando este equilibrio se ve perturbado por cualquier cosa, se necesita una medicación. Cuando el organismo está en equilibrio, representa un perfecto estado de salud. Siempre va a estar expuesto a varias influencias adversas, tanto de forma interna como interna. En la susceptibilidad normal es esencial para el mantenimiento de la salud, mientras que la susceptibilidad da lugar a un estado enfermo. Susceptibilidad y enfermedad. Es un estado del paciente en el que hay un desequilibrio, una desarmonía. Un intento por restaurar la armonía interna produce los signos y síntomas que el paciente puede exhibir y sentir. Depende de su habilidad para adaptarse a sus alrededores o ambiente. Cuando va más allá de estas limitaciones, es conducto una sensación de incomodidad y malestar. Susceptibilidad y las drogas. Las drogas son capaces de influenciar al organismo por su susceptibilidad. Esta susceptibilidad se refleja en el tipo constitucional de cada experimentador. Susceptibilidad y medicamentos. Un paciente puede ser susceptible a cierto número de medicamentos, pero la susceptibilidad más grande se manifiesta al más semejante. Susceptibilidad y supresión. Supresión es el acto de eliminar la enfermedad de la superficie y llevarla más profundamente. La susceptibilidad solo puede transformarse y sus manifestaciones cambiantes de tal manera que la susceptibilidad nunca puede destruirse. Si se trata y remueve homeopáticamente los síntomas de un padecimiento, dichos síntomas se curarán sin ninguna progresión de la enfermedad. Los síntomas primarios que se hayan suprimido una vez pueden regresar. Susceptibilidad y cura. La cura, este término se reserva usualmente para el estado de pacientes después del tratamiento, y dicho estado no se pueden detectar síntomas y no se requiere ninguna medicación. El cuerpo debe voltear la escala contra la enfermedad. Los agentes que logran esto lo hacen sin ser destructivos, son las mejores herramientas terapéuticas. Susceptibilidad acrecentada. Esta determina la respuesta a la administración de drogas, así como los medicamentos. En los tratamientos homeopáticos se es capaz de evitar el desarrollo de la enfermedad alterando la susceptibilidad a las influencias nocivas en el ambiente, por lo que modifican la respuesta de lo que llamamos enfermedad. ¿Por qué aumenta la susceptibilidad? Por ocupación intelectual, por excitación de la imaginación y las emociones, por ocupaciones sedentarias, por el sueño, por una vida con tendencias femeninas, por lo que para estas personas se requieren altas potencias. ¿Cuándo está la susceptibilidad disminuida? Es cuando se denota que hay respuestas pobres a los estímulos del ambiente. La susceptibilidad se reduce por los siguientes factores: trabajo físico pesado, enfermedades crónicas debilitantes, edad avanzada. Dichas personas requieren potencias bajas.
Capas de la enfermedad. Por lo que es necesario administrar varios medicamentos a fin de dar con la capa de disposición. Estos medicamentos curarán a los enfermos en todas sus capas miasmáticas después de un largo periodo de tiempo y también se volverán tanto emocional como mentalmente sanos. Otros se curarán de sus capas superficiales, mientras que sus capas profundas son perturbaciones tanto emocionales como mentales y que pueden permanecer.